Examen de amor. A Mercedes. Como voy para nota, debo copiar de ti, y amando porque sí, rendirme sin derrota, si aspiro a ser feliz. Y solo es feliz quien, observes el matiz, amado o no ama bien. En mi notable suerte, tú me quieres mejor de lo que sé quererte, y gracias a ese amor más que sobresaliente, matrícula de honor, el mío es suficiente. Estamos hoy acompañadas del poeta Javier Almozara. Buenos días, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, encantado. Bueno, lo primero que aparece al leer sobre ti, al buscar información, es tu carrera como poeta, pero realmente tienes una trayectoria polifacética cuanto menos. Has sido coordinador en la revista Reloj de Arena, participado en guiones para televisión e incluso en libretos de ópera. ¿Qué es lo que te lleva a explorar toda esta variedad de géneros? Pues yo creo que a todos he llegado a través de la poesía. La poesía es la fuente original, es, digamos, el género madre, y todos ellos proceden de ese tronco esencialmente rítmico, sustancialmente musical. Suelo decir que me he pasado la vida hablando de música, y la música me ha devuelto el favor cantando mis palabras. Así que he tenido mucha fortuna. ¿Y cómo dirías que ha influido la experiencia de trabajar en estos géneros tan distintos, tan peculiares sobre la escritura de tu poesía? Todo ha revertido en ella. Antes comentaba con mi querido Rodrigo Lai que he tenido dos fases muy marcadas a lo largo de mi vida creativa. Una muy pausada, muy detenida, en cierto modo a la espera del advenimiento, de la inspiración definitiva, donde los poemas no llegaban, pero las lecturas eran muy golosas, eran muy abundantes. Un momento en el que el arco estaba tensándose. Y ahora tengo la sensación de que todo es flecha en el aire. Es decir, me siento muy liberado después de ese periodo de formación, y los libros han venido cada vez más nutridos y cada vez más frecuentes. Bueno, y de todos estos géneros que has trabajado, que has explorado, ¿cuál es el que más has disfrutado escribiendo, el que más te ha aportado? Sin lugar a dudas, el género poético. La poesía, además, concebida como un ejercicio pendiente del oficio, atento a una tradición. Suelo decir que no recelo de la tradición porque estoy seguro de mi originalidad, y que el gimnasio de los clásicos, digamos, de las formas, me ha mantenido en buen estado, muy receptivo al momento de la inspiración. Uno tiene que estar siempre abierto a esa llegada. No depende de nuestra voluntad, pero nuestra voluntad tiene que estar preparada para trabajar sobre esa llamada, y a partir de entonces todo es esfuerzo, todo es paciencia, todo es trabajo, y detrás del trabajo está el oficio. Y para mí el oficio es fundamental. Decía Juan José Arreola que toda belleza es formal, y como me interesa la belleza, jamás descuido las formas. Bueno, alguna vez te has descrito como un poeta clásico, y nos gustaría saber cómo se vive desde esa postura de defensor del clasicismo el cambio tan drástico que ha experimentado la poesía en este último siglo. Al menos yo aspiro a ser contemporáneo con naturalidad, porque creo que ser moderno es una sobreactuación. De la misma manera que estar a la moda es lo contrario de la personalidad. En ese sentido, procuro obedecer, digamos, al dictado de mi tiempo, en el sentido de que utilizo la lengua de hoy, no la de los poetas que admiro del pasado. Pero he aprendido de ellos a forjar esa lengua para que, utilizando las palabras naturales, las palabras habituales, haga de ellas algo extraordinario. Es decir, la poesía no se hace con palabras extraordinarias, pero hace extraordinarias las palabras de todos los días. Yo escribo con mi habla. No utilizo, no busco palabras, no rebusco palabras, pero intento que esas palabras aparezcan de forma precisa y en el orden adecuado. Que su selección
me ahorre el uso de palabras. En poesía, la palabra exacta es la única posible, porque el sonido y el sentido forman parte del sentido poético. De modo que si no suena igual, la palabra no vale lo mismo. En poesía no hay sinónimos. Un poco más centrados ya en tu obra, nos gustaría hablar de tu último poemario, Esperanza de vida. Hablaste de él en la entrevista que te hicieron desde la revista Anáfora y te centraste en comentar que era una venganza contra la muerte desde una voz más bien optimista. Y a partir de aquí, ¿crees que la poesía tiene este poder, digamos, de moldear el pensamiento hasta convertir los temores de esta talla en belleza y viceversa? Es una pregunta fascinante. Sí, digamos que la muerte es mi tema porque es mi enemigo. Yo escribo porque sé que algún día no podré hacerlo. De modo que escribo para que mi voz no se acabe conmigo. Procuro poner lo mejor de mí lejos de mí para que no esté sujeto a mi corrupción, ¿no? Y en cierto modo eso es lo que hacemos en cada uno, en su arte, en su oficio, ¿no? Procurar la permanencia, procurar la continuidad, salvar lo mejor, lo esencial de nosotros y de los que queremos, ennoblecerlo y darle una segunda oportunidad, transmutarlo, es una especie de metempsicosis, de transmigración del alma a un soporte que no sea fungible, un soporte que no sea caduco. El dolor en la vida es insoportable, en el arte es ennoblecedor. El arte ayuda a soportar el dolor. Y en la vida incluso la alegría es melancólica porque es fugaz, pero en el arte hasta el dolor consuela porque es bello. Es como esto que comentabas en esa misma entrevista de que escribías pensando el sentimiento y sintiendo el pensamiento, como citando a Unamuno, ¿no? Sí. En ese sentido soy absolutamente unamuniano. Trato de que mi obra apasione a través de la inteligencia. De hecho, cuando más me emocionan es cuando me apuntan a la cabeza, me dan de lleno en el corazón. Entonces yo procuro escribir aquello que busco cuando leo. Intento ennoblecerme y dignificar al lector. Es decir, busco mi mejor versión. Es un esfuerzo de depuración, la creación literaria. No renuncio al perfeccionismo porque además, como la perfección es inalcanzable, digamos que el perfeccionismo no es peligroso. Uno puede seguir esforzándose por mejorar porque nunca va a llegar a una perfección fría, pero puede acercarse a ese ideal y en ese sentido dejar toda la materia, digamos, temporal, caduca, fuera de la obra de arte. Que la obra de arte se amonede de forma lo más noble y duradera posible. A raíz de este libro también mencionas que la poesía que escribes cada vez se parece más a ti mismo. ¿Crees que es la poesía la que influye sobre nosotros como personas o la usamos nosotros como una especie de catalizador para ir descubriendo un poco más lo que somos nosotros mismos en sí? Las dos cosas. Yo creo que es una corriente de doble dirección. Sí, la poesía me ha ayudado a conocerme y la experiencia vital ha enriquecido mi poesía. Yo he procurado en este último libro que me parece que es, digamos, yo concibo los libros de una forma bastante orgánica. Son libros que comienzan con la celebración de la vida y suelen terminar con la muerte. Aunque, ya digo, la muerte no tiene nunca la última palabra, porque el libro pide un da capo, pide una vuelta al comienzo. El libro se puede releer, la vida no se puede revivir. En ese sentido, yo creo que el libro es un objeto vital. Es algo que luego, el libro como materia intelectual, no como objeto físico, es un ser vivo. Y como tal ser vivo, creo que al margen de mí puede seguir creciendo, puede seguir enriqueciéndose con las lecturas, porque yo escribo el poema, pero la poesía la hacen los lectores. La poesía la hace quien asume ese texto y lo enriquece con su propia experiencia y le da sentido y lo hace suyo y le da su timbre, le da su voz.
porque se lo lleva además a la boca. Yo no concibo una lectura poética en la que uno no saboree las palabras. Por lo que decía antes, las palabras poéticas son sonido y sentido, y las dos cosas son parte del sentido literario. Así que yo, incluso en una lectura en voz baja, necesito llevarme las palabras a la boca, saber a qué saben, para saber si dicen bien lo que quieren decir. Y la palabra poética debe dejar la ilusión, la sensación de que es la realidad a la que alude, de que la puede convocar. No indica una realidad, es esa realidad. Es una especie de bautismo sagrado del mundo. Es la palabra que trae el mundo al momento de la lectura. Y este libro, efectivamente, se me parece mucho. Es un libro en el que he procurado ensanchar la sonrisa. Yo soy jovial, creo que se me nota. Soy jovial, soy mucho más jovial de lo que aparentan mis poemas. Y he procurado ensanchar la sonrisa sin achicar la hondura. Y creo que el humor le conviene a los poemas para evitar esa sensación patética que tiene lo acartonado. Bueno, con la mejora de este último libro también podemos ver en la misma entrevista que dejas entrever que cuando publicas Esperanza de Vida tienes ya otro libro escrito. Así que nos gustaría intentar meternos ahí y saber si nos puede contar algo sobre él, si dirías que continúa esa venganza de la muerte que tiene el último. Creo que sí, que va por ese camino. Es un libro muy celebrativo. Cada vez me siento más, digamos, en comunión con lo que soy. Hay una especie de celebración de la paz con uno mismo a través del canto del amor. Entonces este libro ha coincidido además con mi matrimonio y comienza con un epitalamio, un poema que sirvió para celebrar esos esponsales. De modo que es un libro en el que yo estoy cada vez más presente porque está cada vez más presente lo que verdaderamente me importa, que son los que me rodean. Bueno, hemos hablado también de la poesía como guía, ¿no? Como un espejo del propio alma. Por eso queríamos preguntarte que de entre todos los proyectos en los que has participado, ¿cuál dirías que te ha cambiado más como persona? Son preguntas tremendas, ¿eh? Me ha cambiado como persona. Sí. Sí, yo creo que cada vez que intento estar a la altura de mí mismo, descubro una nueva faceta de lo que soy. Es decir, es un proceso de crecimiento constante. Y yo creo que sigo creciendo. Tengo esa ilusión. Es decir, cada libro enmienda errores y descubre nuevos territorios inexplorados. Y yo creo que en ese sentido es un proceso también muy orgánico de crecimiento en el que todavía estoy yendo hacia arriba. No sé en qué momento alcanzaré, ni siquiera sé si llegaré a alguna cumbre, pero sé que una vez que se está en la cumbre, el siguiente paso es hacia abajo. De momento tengo la sensación de que todos los pasos van hacia arriba. Es una sensación, sé que esto es una ilusión que me ayuda a seguir avanzando. Así que como tal ilusión, aunque no sea verdadera, es útil, porque es un buen motor. Imaginamos que por su profesión se le ha abierto un mundo de experiencias y de anécdotas, y entre ellas también ha sido la participación como jurado en concursos de poesía. Sí. Queríamos preguntarte por alguna anécdota que recuerdes con cariño, alguna que sea digna de ser recordada o de ser Hay muchas anécdotas. Antes no te contesté realmente a la pregunta y la enlazo con esta segunda. Hay una anécdota que recuerdo con mucho cariño porque fue un poco un bautismo de fuego. Mi primer taller literario. Cuando di mi primer taller literario, yo era prácticamente más joven que mis propios alumnos y no sabía muy bien cómo abordar aquello. Me sentía muy intimidado, muy abrumado por la responsabilidad, muy incapaz. Entonces no sabía cómo iniciarlo. Pero fue verdaderamente maravilloso y fue un bautismo porque tuve una especie de epifanía. Me di cuenta de que llevaba los libros al taller en una bolsa de farmacia. Y empecé a atar cabos. Los fármacos son venenos. Los venenos curan. Los libros son mentira. Mentira en honor a grandes verdades. Y ya tenía hecho el taller. Me di cuenta de que llevaba una metáfora en las manos, de que tenía una comparación ennoblecedora que me permitía explicar en qué consiste
el lenguaje literario? ¿Qué buscamos en esta impostación, en este empeño en decir las cosas de una forma más hermosa de como aparentemente son? Y es descubrir su belleza íntima, su profunda verdad. No, es muy interesante lo que cuentas. Perdona, y te cuento el otro, el de los premios literarios. Yo cuando doy charlas en colegios y para niños, siempre les cuento una anécdota. Y es que el primer premio literario que gané fue en el colegio, y el premio no consistía en ninguna dote económica ni nada, eran unos libros, y eso sí, yo estudié en un colegio de chicos, La Gesta. Entonces estábamos ahí separados. Había un muro de la vergüenza que yo no era de los que saltaba. Aunque mis ganas tenía. El caso es que el premio literario lo entregaba una niña porque nos juntábamos los dos colegios. Y el premio literario fue que me diera el premio una niña con un beso. Y a mí eso me pareció tan fascinante. Es decir, el premio era absolutamente... no íntimo, pero era hermoso. Y yo tuve la sensación de que, en cierto modo, estaban avalando una vocación incipiente y me estaban diciendo, sigue por aquí. El premio a veces no está claro, pero merece la pena. Y yo se lo digo siempre en las lecturas, digo, cuidado, no se gana dinero. Y entonces, en una ocasión, una chica muy lista al fondo de la clase levantó el dedo y dijo, ¿y si no se puede vivir de la poesía, ¿cuándo te diste cuenta de que no podías vivir sin ella? Yo me quedé parado y dije, la primera vez que me pagaron con un beso. Es curioso como cuando se hacen ese tipo de preguntas, lo primero que pensamos es lo primero que nos hizo enamorarnos de esto. Exacto. Y por eso, como última pregunta, la que justo viene relacionada con esta, es que nos gustaría que te imaginases escribiendo tus memorias. ¿Desde dónde las escribes y cuál es el capítulo más largo de ellos? Bueno, el capítulo más largo probablemente sea el de mi infancia. La infancia que no creo haber abandonado del todo, en el sentido de que dicen el genio es la infancia recobrada a voluntad. Si uno consigue preservar esa mirada original, esa mirada apasionada, esa mirada que descubre el mundo a cada momento, ¿no? Ese entusiasmo que te hace que el dedo vaya directo, acompañando la mirada a todo lo que quieres destacar, todo lo que señalas, todo está ahí, al alcance de la mano, todo quiere ser abrazado. En ese sentido, recuerdo la anécdota de mi sobrino Mario, sobrino carnal de mi mujer, de Mercedes, que en una ocasión iba de la mano de su abuela, que le señalaba todo y le decía, mira qué bonito ese árbol, mira ese seto, mira, por ahí algo se mueve, ¿qué habrá detrás? Ah, qué bonito, mira la luna, qué hermosa está. Pasaron los árboles, taparon la luna y siguieron señalando cosas, todo era interesante. Se despeja de nuevo la luna y el niño dispara el dedo y dice, mira, abuelita, otra luna. Otra luna. Esa es la mirada poética, la que no ve nada como consabido, la que no se cansa de mirar por primera vez, la que descubre el mundo a cada vuelta. Y en ese sentido, lo que antes hablabas de los premios, en ese sentido los premios suelen ser fallidos, por una razón muy curiosa, y es porque la mirada que ofrecen los jurados sobre los premios es una mirada gastada, es una mirada superficial. Cuentan que en una ocasión Chaplin se presentó a un concurso de imitadores de Charlotte. Perdió. Quedó segundo. ¿Y por qué quedó segundo Chaplin? Si es el autor del personaje, porque él no necesitaba exagerar los gestos, porque él era Charlotte de forma natural, porque no impostó el personaje. Y en cambio, ante la mirada del jurado, eran más Charlotte los que evidenciaban más los rasgos típicos del personaje. Es decir, que la mirada del jurado suele ser una mirada necesaria porque maneja demasiado material, muy superficial, que busca rasgos destacados, no genuinos. Perdón, es que me había quedado también pendiente. No, precioso. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Gracias a Javier. vosotras. Hasta aquí esta breve entrevista. Gracias por compartir tu tiempo con nosotras y espero que te hayas sentido tan cómodo como nos hemos sentido nosotros aquí. Ha sido Muchísimas una gracias. delicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.